Buenos días, estimados amigos. Es un enorme placer dirigirme nuevamente a ustedes por este medio con la intención de contribuir a su formación académica. Las circunstancias del desarrollo del ciclo no han sido las más propicias, sin embargo, ha existido un esfuerzo de ustedes, de la universidad y de los docentes por cumplir con los requisitos básicos dentro de su preparación académica. De esta manera, vengo a presentar el último guión de clase dentro del presente ciclo de la materia Derecho Tributario referido a la estructura del impuesto a la transferencia de bienes raíces. Naturalmente, dentro de esta estructura se va a presentar los elementos básicos del impuesto. ¿Por qué? Porque sería una materia de desarrollo de mucho más tiempo, pero importante desarrollar los elementos fundamentales. Comencemos entonces por referirnos al hecho generador. El hecho generador del impuesto, también conocido como TBR, en algunos de los casos por personas adultos mayores como su servidor, van a encontrar que se refieren a él como alcabala. La explicación la encuentran en los considerandos de la ley, que es el impuesto, denominación del impuesto que sustituye el TBR. ¿Cuáles son los elementos del hecho generador del impuesto? Básicamente son dos. El primero de ellos, transferencia de un inmueble. Y el segundo, acto entre vivos. Términos de referencia ya conocidos por ustedes, pero que vale la pena recordar algunos elementos. En primer lugar, respecto a los bienes raíces. ¿Qué es un bien raíz? También denominado inmueble. Son los que están fijos, adheridos a la tierra, sin que puedan trasladarse de un lugar a otro. De esa manera se establece esa característica de los inmuebles, que estén fijos a la tierra. En nuestro Código Civil establece también la consideración o clasificación de inmuebles al considerar los inmuebles por naturaleza, por adherencia y destinación. Básicamente, los inmuebles por naturaleza son los que están fijos, parte de la tierra. Entonces, tenemos que por naturaleza los inmuebles son los terrenos. Dentro de esta clasificación, cuando hablamos de inmuebles por adherencia, nos estamos refiriendo a aquellos que se incorporan dentro de la estructura de un terreno, como los edificios y sus elementos fundamentales para construir esos edificios y que no pueden separarse ya del inmueble como un bien independiente. Por último, los inmuebles por destinación son aquellos que se utilizan para determinadas actividades y se incorporan a los inmuebles. En este caso, cuando se realizan actividades agrícolas, por ejemplo, la maquinaria agrícola, maquinaria industrial, que constituyen inmuebles por destinación, pero que en determinado momento pueden volver a convertirse en muebles. Por esa razón, la ley se está refiriendo a los inmuebles por naturaleza y adherencia, dejando de lado dentro del supuesto de su hecho generador la condición de destinación de ciertos inmuebles.
El segundo elemento, acto entre vivos. ¿Qué es un acto entre vivos? Dice que constituyen una transmisión que se basa en el cambio de la titularidad de bienes y derechos. Así se define jurídicamente un acto entre vivos. ¿Por qué? Porque está referido a la transmisión, al cambio de titularidad de bienes y derechos. En esto es importante recordar también los actos mortis causa, a contrario sensu, donde un acto mortis causa, la muerte del otorgante es el supuesto para sus efectos. Ejemplo, el testamento. En cuanto al acto entre vivos o intervivos, como es la locución latina, la muerte no es la esencia del acto, sino un elemento accidental. Ejemplo, la donación revocable. La muerte del donante es un elemento accidental. De ahí la diferencia entre un acto entre vivos y un acto mortis causa, donde la naturaleza del impuesto está referida a la transmisión irrevocable. Naturalmente la ley tiene varias excepciones. En su texto van a encontrar 12 circunstancias con un par de supresiones en ellas. Esas 12 circunstancias se las presento resumidas en 3 grandes rubros. ¿Cuáles son esos 3 grandes rubros? En primer lugar, la cesión de derechos hereditarios. Con frecuencia escuchamos de personas que dicen que han cedido su derecho de herencia, aunque todavía no la hayan aceptado. En este caso, esa cesión de derechos hereditarios se considera como excepción del impuesto y por lo tanto sujeta a exención. En segundo lugar, tenemos las adquisiciones que hace el Estado y las entidades no lucrativas. Estas se consideran exentas del impuesto, independientemente de su monto. Y en tercer lugar, la liquidación de sociedades. ¿Por qué razón? Si hay inmuebles en una sociedad que se liquida, este regresa a su dueño original. Entonces, no se estaría dando el supuesto del hecho generador. Importante para ustedes cuando les consulten, ¿debo o no pagar impuesto por la compra de este inmueble? Si está fuera de estas 3 excepciones, la respuesta es que sí. Por supuesto, hay que evaluar si supera el mínimo exento o el valor exento que más adelante les voy a mencionar. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto y la tasa a aplicar en este? Básicamente, el sujeto del impuesto se circunscribe al adquirente de inmuebles. Siempre que ustedes van a comprar un inmueble y no están dentro de las excepciones anteriores, van a considerar esa adquisición como grabada del impuesto del TR. Es decir, que el obligado es el comprador. No significa que el vendedor queda exento de obligaciones tributarias. ¿Por qué? Para el caso del vendedor hay que analizar la parte del impuesto sobre la renta. Pero en cuanto al adquirente del inmueble, es en quien recae la obligación del TBR. A considerar también que la tasa a pagar de impuestos es el 3% sobre el excedente de 28.571.43 ya en dólares, que es el equivalente de 250.000 colones. En esto es importante varias consideraciones que están en su guión de clase y que establece la ley, porque a menudo se da una subvaluación de valores de inmuebles, pero estaríamos ante otra figura de ilicitud
que no es el propósito de este foro. Como toda ley tributaria, surgen las obligaciones tributarias del TBR. Las obligaciones tributarias del TBR van a ser obligaciones tributarias para los sujetos, para los notarios y jueces en algunos casos. Tanto el sujeto como el notario son personas que no van a faltar en esta relación del hecho generador del TBR. ¿Y cuáles son esas obligaciones? En primer lugar, al otorgar el instrumento. La ley establece requisitos adicionales a los de los instrumentos que deben comprenderse para efectos del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces. Tal es el caso de si es un inmueble rústico, urbano, habitable, no habitable, la naturaleza y características propias de este. Otra de las obligaciones de informar a los colectores, aunque con la forma actual de la declaración en línea queda un poquito fuera de contexto esta información de colectores, porque de una vez se emite el mandamiento de pago para hacerlo efectivo en un banco o en una colecturía. Sin embargo, es importante que siempre sea emitido por el notario para que quede evidencia que cumplió con la ley de informar el monto del impuesto que debe pagarse. Situación también delicada porque básicamente el notario debe dar fe que ese monto del impuesto es el correcto. En cuanto a la declaración y pago del impuesto, para esto se tienen 60 días posteriores a la emisión del instrumento correspondiente, ya sea a través de una escritura pública dada por el juez o de una adjudicación dada por este mismo, o en el caso de los notarios, dependiendo quién lo otorgue, así va a ser el documento. 60 días para pagar el impuesto por parte del comprador. Una última consideración importante y que no debe perderse vista, que las obligaciones no llegan hasta la presentación y pago del impuesto. Hay obligaciones posteriores por el registro del inmueble y fiscalización posterior. Muchas veces en el CNR hacen observaciones, algunas situaciones que conllevan ajustes en el pago del impuesto, o la misma administración tributaria puede realizar fiscalizaciones para verificar ese pago del impuesto, para comprobar ese valor autoliquidado, y siempre el notario, el profesional del derecho, va a tener obligación de responder por alguna circunstancia fuera de la ley. De esta manera presento una breve reseña del guión de clases y de la ley del TBR. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias por su atención y confío en Dios que pronto la situación se va a normalizar y podemos compartir nuevamente en un aula de clases. Hasta pronto.